Veamos otro. Veamos el 7 que me dice que no está segura. Dice e elevado a x más 3. Sí. Dicen, Dice buenos en el días, anterior en no la, sería 1 porque está sería restando. Sí, n dicen. menos 1. No es N 3. menos 1. Perdón, es n menos 1. Dice, Cierto. Aquí cito dice menos 1, ¿no? Sí, dice. sí, dice. Entonces quedaría exponente 1. Había visto así, ¿no? Había visto más, menos 1, ya. Entonces, como n es 2 menos 1, quedaría solamente 5x más 3. Listo. Que si utilizamos la fórmula anterior, que hubiera sido la más exacta, ¿no? Esta de aquí, fíjense, no restamos ningún exponente y solo queda lo que está dentro de la raíz. ¿Se dan cuenta? Utilizando esa fórmula, igual iba a darles el resultado, este también. Y si utilizamos esta, también les va a dar el mismo resultado. Ya, en este caso se podía utilizar cualquiera de las tres. ¿Sí? Veamos este otro. Dice e elevado a, ¿cuánto decía? X más X más 3. ¿ya? Para derivar esta función es una función exponencial. Entonces, aquí están las exponenciales. Pero el exponente no es simple, es compuesto. Porque no solo tengo X, sino tengo X más 3. Entonces, utilizo este de aquí. ¿Qué dice su fórmula? ¿Qué dice la fórmula? Dice el exponente derivado, o sea, derivar x más 3. Solo derivamos x más 3. La derivada de x es 1 y de 3 es 0. Entonces aquí será solamente 1. Por la función, o sea, por e elevado a x más 3. Entonces aquí la derivada es lo mismo, x más 3. Sí, coincide con la función, pero no siempre va a coincidir. Por ejemplo, si yo tengo e elevado a, no sé, 3x a la cuarta más x. Si aplicamos esa fórmula, tenemos que derivar el exponente. La derivada del exponente es 3 por 4, 12x cubo más 1. Y eso va a multiplicar a la función 3x a la cuarta más x. ¿Sí? Fíjense. Ahí tengo. La derivada del exponente por la misma función. ¿Está bien? ¿Se entendió esta parte? ¿Alguna consulta, por favor? Se entendió, Lice. Sí, se entendió, Lisa. Bueno. Un segundo, por favor. Esta empresa para que puedan conseguir ese tipo de materia, porque no siempre hay una sola única empresa que puede ¿Qué? administrar a... ¿Don Carlos te ha hecho? María Valcas. Ya. Ay. Veamos esto. Aquí tengo una función
quiero derivar esta función. Es un polinomio, entonces cada término habría que derivarlo. Entonces la derivada sería igual a 4x cubo más 6x más 8. ¿De acuerdo? A esta derivada que acabamos de encontrar se la conoce con el nombre primer derivada o derivada de primer orden. ¿Sí? La primer derivada. A esa función resultante se la puede volver a derivar. ¿Sí? Si volvemos a derivar, entonces voy a tener dos derivadas. Volvemos a derivar con la misma tabla de fórmulas. Derivamos ese polinomio. Más 6 y más 8, la derivada de 8 sería 0. A esta función resultante que resulta de derivar la función derivada anterior se la conoce como derivada de segundo orden. Segundo orden. Y puedo seguir derivando. Vamos a derivar otra vez. Y esta será la tercera derivada. Volvemos a derivar la función. 12 por 2. 24x. Porque la derivada de 6 es 0. A esta se la conoce como la derivada de tercer orden. ¿Sí? Y aún puedo seguir derivando. La derivada de 24x es 24. Y esta derivada se la conoce como la de cuarto orden. ¿Sí? Y puedo hacerlo una vez más y se hará 0. Y hasta ahí nomás llegaría. Ya, entonces, en algunos casos reduce la función y en otras se amplía la función. En este caso estamos reduciendo la función y a la primera derivada se le llama primer derivada o de primer orden, perdón. A la segunda de segundo orden. Si volvemos a derivar esa, tenemos la de tercer orden, volvemos a derivar la de cuarto orden. A todo esto se le llama derivada de orden superior. ¿Sí? Derivadas de orden superior. Bueno, la primera derivada es la de primer orden, pero el resto serán derivadas de orden superior. ¿Ya? Segundo orden, tercero o cuarto. Segunda derivada o tercera derivada o cuarta derivada. A estas funciones que nosotros hemos derivado, podemos seguir derivándolas. Y vamos encontrando las derivadas de orden superior. ¿Ya? A todas ellas, por ejemplo, vamos a hacer la... ¿cuál derivamos? La 8, seno de x cuadrado más 8. Entonces la función de x cuadrado más 8. Vamos a derivar una vez y obtenemos la primera derivada de la función. ¿Con qué fórmula derivo seno de x cuadrado más 8? Con la función trigonométrica de seno de f de x. ¿Ya? La fórmula dice que tenemos que derivar solo lo que está dentro del paréntesis y multiplicamos por el coseno de lo mismo. Entonces la derivada de x cuadrado más 8 es 2x multiplicado por coseno de x cuadrado más 8. ¿Sí? Esa es la primera derivada de la función. Primer derivada. O la de primer orden. Si esta función resultante volvemos a derivarla, vamos a encontrar la segunda derivada. Entonces voy a volver a derivar. Siempre que volvemos a derivar una función, debemos tenerla lo más reducida posible. O sea, si se pudiera simplificar, se simplifica, se reduce términos, para que sea más sencilla volverla a derivar. Bueno, en este caso ya no podemos reducirla.
Aquí yo tengo 2x multiplicado por coseno. En este tipo de función es un producto, donde 2x sería una función que multiplica al coseno, ¿ya? No es solo una constante, porque no es solo 2, es 2x. Entonces es función por función. Entonces debemos buscar una fórmula que multiplique dos funciones. Una función g por una función h. Así como hemos buscado una función que derive la división, veamos a ver cómo se deriva una multiplicación de funciones. ¿Me lo pueden buscar, por favor? Porque aquí en la tabla no la tenemos. ¿Ya? 2 o 30 segunditos para que lo busquen, por favor. 2. Dice, la derivada de g de 2x sería 2. Dice por el h o el b, en este caso como le puse h, por h sin derivar. Entonces multiplicamos por el coseno de x cuadrado más 8. Más. Dice g sin derivar, g es 2x. Entonces 2x por el h derivado. Entonces tengo que derivar el coseno. Aquí está la fórmula del coseno. ¿Cómo se deriva el coseno? Voy a poner paréntesis, dice menos la derivada de lo que está dentro del paréntesis del coseno. 2x por seno de lo mismo. Seno de x cuadrado más 8. Esa es la derivada. Y ya está. Fíjense, g' por h más g sin derivar por h'. Acomodamos un poquito. 2 por coseno se mantiene. Más. Este 2x puede multiplicar al 2x que multiplica al seno. Entonces, más por menos quedaría menos. ¿Menos qué? ¿Menos cuánto? 2x por 2x. 4x al cuadrado. Exacto. 4x cuadrado por más 8. Listo. Ahí está. Esa es la derivada de segundo orden. Derivada de segundo orden. ¿Sí? A esta derivada de segundo orden se la puede volver a derivar. ¿Cómo volvemos a derivar? Analizamos bien toda la función y veo que aquí hay un término, hay un signo menos y aquí hay otro término. ¿Sí? Es un polinomio de dos términos, ¿no? O sea, tiene dos términos la función, con el signo menos separado. Entonces significa que el primer término lo derivo y luego de derivar derivo el segundo. Ahora la cosa es con el primer término. Veamos cómo derivamos. Tengo 2 por coseno. Como 2 es una constante, la mantenemos y solo derivo el coseno. No pasa lo mismo en el segundo término, porque tengo 4x cuadrado por seno. 4x cuadrado es función y seno también. Entonces habría que volver a aplicar cualquiera de las dos, que son las fórmulas del producto para derivar 4x cuadrado por seno de x cuadrado más 8. ¿Se entiende, no ve? ¿Sí? Si es que quisiéramos utilizar o encontrar la tercera derivada. Ya, entonces en este caso solo encontramos la segunda y lo dejamos ahí. Preguntas, por favor. ¿Alguna duda? ¿Se entendió aquí? Bueno. Podemos reducir aquí términos semejantes. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos derivado los dos términos de la segunda derivada. El primer caso era constante por función, el segundo término era función por función. Luego de haber derivado, he eliminado este corchete y este paréntesis y ha quedado todo esto. Ahora puedo reducir términos, a ver, 4x y 8x seno de x cuadrado y seno de x cuadrado, ¿serán semejantes o no? Sí.
Son Sí. semejantes, ¿no? Porque x tiene exponente 1, x tiene exponente 1 y este seno es lo mismo que esto. Entonces son semejantes. Puedo reducir menos 4 menos 8 menos Menos 12x. Seno más 8. ¿Sí? 2x por seno. Menos, este no es semejante porque está elevado al cubo y además que es coseno. Entonces lo dejamos. Más 8. Listo. Ahí está. Esa sería la tercera derivada de la función. ¿Se les podrá pedir la cuarta? Por supuesto, se les puede pedir la cuarta derivada. Y para derivar la cuarta, para encontrar la cuarta derivada, igual fíjense, aquí hay producto de dos funciones y aquí también tengo producto de dos funciones. Pero bueno, ahí nomás vamos a quedar. Listen, ¿será que por favor puede recapitular un poco desde la segunda derivada? Es que un poco como que me perdí desde antes. ¿Desde antes de esto? ¿Desde aquí? Sí, desde el... Sí, Bueno, la función era esta, ¿no? Esa era la función. Esta de aquí arriba era la función. ¿No ven? Seno de x cuadrado más 8. A partir de ahí hemos ido derivando. Para derivar esa primer función, que era solamente seno de x cuadrado más 8, hemos utilizado la fórmula trigonométrica del seno, que está aquí. Esta. ¿Me siguen? Entonces su derivada es esta formulita, lo que está con rojo. F' de x por el coseno. Pero ¿qué es f' de x? Es lo que está dentro del paréntesis. Entonces, eso es lo que tenemos que derivar, el x cuadrado más 8. La derivada de x cuadrado más 8 es solo 2x. ¿Sí? Esto de aquí. Y en la fórmula dice por el coseno. Entonces, por coseno, y eso mismo se volvió a copiar. De x cuadrado más 8, porque eso dice la fórmula. ¿Hasta ahí está bien? Esa es la primer derivada. O la de primer orden. Entonces, 2x por coseno de x cuadrado más 8. Ahora, si yo les pido la segunda derivada, entonces ese resultado hay que volverlo a derivar. Pero así como está, no tengo aquí ninguna fórmula que pueda aplicarse porque no se puede aplicar la de derivar solo 2x y solo coseno, porque aquí es un producto. Si hubiera sido una suma o una resta, ahí sí derivo el 2x y derivo el coseno. Pero no, es un producto. Ya no es una suma ni una resta, sino una multiplicación. Y para una multiplicación aquí no tengo ninguna fórmula. Pero hemos buscado una fórmula para adicionar a esta tablita, que es la del producto, de dos funciones. Y aquí están las dos fórmulas, cualquiera de las dos. Donde la primer función, es decir, el 2x, es la primer función. Y le llamemos g o le llamemos u, como quieran. Y el coseno más todo el paréntesis será la segunda función. Eso llamémosle h o le llamemos b, como quieran. Entonces ahí tengo g por h. O también puede ser u por b. Aplicando la fórmula, hemos llegado a derivar. Entonces aquí en la parte de abajo tengo, según la fórmula hay que derivar g. Y g es solo 2x. Su derivada de 2x es 2. Ahí está el 2. Hay que multiplicarlo por h sin derivarlo. Entonces, h es el coseno más el paréntesis. Entonces, coseno de x cuadrado más 8. Signo más. G sin derivar y g vale 2x. Entonces, aquí está el 2x. ¿Me está siguiendo hasta ahí? sí, listen. Y hay que derivar h, dice. H es el coseno, o sea, todo el coseno y el paréntesis. Entonces, eso hay que derivar.
La derivada de ese coseno x cuadrado más 8, aplicando la fórmula del coseno, es menos 2x por seno de x cuadrado más 8. ¿Sí? Hasta ahí ya está derivado. En la segunda línea lo que hicimos fue solamente multiplicar. 2 por 2 sería 4, x por x sería x cuadrado. Más por menos, menos. Entonces, esa es la segunda derivada de la función. En esta otra diapositiva la volvimos a copiar para seguir derivando. Entonces, ahí está la segunda derivada. Y aquí volvimos a derivar, pero, o sea, nuevamente la función y obtenemos la tercera derivada de la función. Volvemos a derivar. Entonces, pero primero analizo la función a ver qué tengo que hacer, cómo tengo que derivar. Como tengo un signo menos, ahí sí este signo menos me indica que independiente tengo que derivar los dos términos. El 2 por el coseno y el 4x cuadrado por seno. ¿Ya? Entonces es como que separar aquí los dos. Y voy a ver el primer término. Entonces, tengo 2 por el coseno. Este 2 es constante. No hago nada con el 2, solo lo vuelvo a copiar. Y derivo el coseno. Bueno, todo esto es la derivada del coseno. Signo menos. Ahora, en el segundo término no tengo constante por función, tengo dos funciones. O sea, hay un producto de dos funciones porque aquí está la x. Entonces, 4x cuadrado es una función y seno de x cuadrado más 8 es la otra función. Entonces, nuevamente producto porque hay aquí una multiplicación. Nuevamente la fórmula del producto. En esos dos términos, ¿no? Esas dos funciones. La fórmula dice derivada de g, que sería la derivada de 4x cuadrado, es 8x. Por el seno sin derivar. G sin derivar. Por el seno, o sea, h derivado. Y ya, entonces aquí ya está derivada. De ahí en adelante, las dos líneas siguientes son solamente para acomodar la función. ¿Qué he hecho? Multiplicado 2 por 2, 4x. He multiplicado, no, el signo afectado a lo que está dentro del corchete, entonces quedó menos 8x. Y más por menos quedó menos 4 por 2, 8x cubo por coseno. Luego reducción de términos semejantes, porque toda esta parte es semejante a esta parte, entonces los coeficientes se reducen. Menos 4 menos 8 quedó menos 12. Y ya. Esa sería la tercera derivada.